Bueno, buenas tardes a todos. En este seminario de hoy vamos a tener a María, que va a dar su primer seminario de licenciatura titulado Cúmulos estelares de las nubes Magallanes, determinación de edades. ¿Sí? Así que bueno, adelante Martín. ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Mi nombre es Martina, como dijo Leti. Este va a ser mi primer seminario de licenciatura y hoy les voy a contar sobre cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, en particular cómo es su determinación de edades. En este trabajo, es el principio de mi trabajo final de licenciatura. Estoy siendo acompañada por la doctora Andrea Humada y el licenciado Federico Simón. Bueno, como todos sabemos, las estrellas se pueden agrupar de diferentes formas, de acuerdo a si existen relaciones físicas o relaciones aparentes entre ellas. En particular hoy les voy a contar sobre los cúmulos estelares. Bueno, primero que nada, ¿por qué son tan importantes los cúmulos estelares? Si bien hay muchos objetos en astronomía para estudiar, en este caso yo elegí los cúmulos estelares. Creo que desde la época de Galileo Galilei, como podemos ver acá, ya se sabía que estudiar grupos de estrellas revela muchas de las características eh, importantes para hacer aportes en la astronomía. Aportes tanto en astronomía galáctica y extragaláctica, ya que son los bloques fundamentales de las galaxias, trazan la estructura e historia de la formación y evolución de cada componente de las galaxias. Además, desde la dinámica, la interacción entre galaxias queda impresa en las propiedades de los cúmulos, y en particular en astronomía estelar permite verificar los modelos de formación y evolución estelar, como así también ayudan a la comprensión de cuándo, cómo y por qué es que se agrupan las estrellas. Bien, además, algo muy importante y que es muy favorable es que cubren una amplia gama de masa, tamaño y escalas de densidad. Esto lo podemos ver en esta imagen donde podemos encontrar que en una gran variedad de cúmulos y de objetos estelares de diferentes edades tenemos cúmulos muy densos, como es 47 Tucanae, y cúmulos menos densos. Entonces esto nos permite tener una amplia gama de masas, tamaños y densidades para hacer nuestros estudios. Entonces, bien, ¿qué es un cúmulo estelar? Antes de poder estudiarlos es importante que dejemos claro qué vamos a entender como cúmulo estelar, ya que a través del paso del tiempo y de acuerdo a los objetivos que persiguen los diferentes autores, es que se le van a agregar algunas condiciones a la definición de cúmulo. Entonces, si bien todas estos diferentes conceptos tienen muchas características en común, como es que son un conjunto de estrellas que están unidas gravitacionalmente, tal como dijo Trampler en 1930, Lada en 2003 agregan una condición de masa. Luego Kramholz y colaboradores en 2019 también agregan una condición en la cantidad de estrellas que tiene que tener un cúmulo para ser considerado o no en esa muestra particular. Y luego la definición más actual, y es a la que vamos a hacer referencia, es la que voy a usar de ahora en adelante en este trabajo, es la definida por Katang-Gaudin en 2022, donde se definen los cúmulos estelares como grupos de estrellas coetáneas, es decir, que tienen la misma edad, nacieron en el mismo momento y además tienen la misma composición química inicial, es decir, que nacieron de la misma nube. Entonces, bien, ahora que ya sabemos qué es un cúmulo, vamos a ver que estos objetos se dividen en dos grupos, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los cúmulos extragalácticos, que como la palabra lo indica, son aquellos que no forman parte de nuestra galaxia, y los cúmulos galácticos, que sí forman parte de nuestra galaxia. Estos cúmulos son los que hemos estudiado en mayor medida, ya que pertenecen a la Vía Láctea, y los podemos dividir en dos grupos, en cúmulos globulares y en cúmulos abiertos. En estas imágenes les muestro un ejemplo de un cúmulo globular, un cúmulo abierto y un cúmulo extragaláctico. Este en particular forma parte de la nube menor de Magallanes.
Entonces, bien, si bien supongo que todos ya conocen un poco las características de los cúmulos estelares galácticos, está bueno tenerlo en cuenta porque tienen diferencias muy marcadas. Por ejemplo, los cúmulos globulares tienen una simetría esférica. El tipo de estrellas que tienen estos objetos son estrellas rojas, gigantes, enanas blancas, en la cantidad de estrellas y en la densidad que tienen estos objetos. Mientras que los cúmulos abiertos tienen formas más irregulares, las estrellas están en los brazos de la galaxia, entonces estos cúmulos son los que se ubican en el disco de la galaxia, tienen baja densidad, pero lo que tienen en común es que todos están orbitando el centro de la galaxia, porque como dije antes, son galácticos y pertenecen. Entonces, bien, para mostrar un poco y destacar la importancia del estudio de los cúmulos galácticos, es que desde 1918 ya Shapley, estudiando una muestra de 69 cúmulos globulares, es que puede dar noción de la estructura de nuestra propia galaxia. En este gráfico podemos ver cómo es la distribución de cúmulos que estudió Shapley y podemos ver que están distribuidos de forma simétrica, pero alrededor de otro punto que no es la posición del Sol. Bueno, mi pulso no me deja mostrar dónde está el Sol, pero está ahí. Entonces esto permitió llegar a la conclusión de que el Sol ya no era parte del centro de la galaxia. Entonces ahí podemos ver la relevancia que tuvo este estudio de cúmulos globulares para darnos información sobre nuestra galaxia. Por otro lado, Trampler en 1930 hace un estudio de cúmulos abiertos y de la misma forma que había hecho Shapley, grafica la distribución y da noción a que están todos ubicados en el plano. Entonces, además de esto, Trampler hace una primera clasificación de cúmulos abiertos por su apariencia y es la primera detección del polvo interestelar a partir de su trabajo. Entonces fue muy revelador. Entonces en esta imagen podemos ver cómo con la distribución de los cúmulos abiertos, Trampler se animó a trazar la forma de el disco de la galaxia. Bien, los cúmulos extragalácticos, o sea, antes vimos los cúmulos galácticos, ahora voy a contarles un poco sobre los extragalácticos, que son los objetos que vamos a estudiar en este trabajo. Son aquellos que no pertenecen a la Vía Láctea, pero además algo muy importante es que no aplica la clasificación entre globulares y abiertos en este tipo de cúmulos. Esto es porque, como pueden ver en estas imágenes, existen cúmulos con apariencia globular, que en principio uno diría que es globular, pero la población estelar que tiene es joven. Entonces, para cúmulos extragalácticos no vamos a usar la clasificación entre globular y abierto, simplemente vamos a referir a cúmulos estelares. Entonces, bien, ahora les voy a contar sobre quiénes son las galaxias huéspedes de los cúmulos que vamos a estudiar en este trabajo. Ellas son las nubes de Magallanes. En estas dos imágenes de la derecha les dejo una imagen desde el Observatorio de Paranal en Chile, donde pueden ver el brazo de la Vía Láctea y las dos galaxias, la nube mayor de Magallanes y la nube menor. Entonces, estas galaxias son ideales para estudiar la formación, cómo se forman este tipo de galaxias, porque son muy diferentes a la nuestra y además se encuentran muy cerca. Entonces, permite que con telescopios terrestres podamos acceder de forma más o menos precisa a toda la información de estas galaxias. Bien, estas galaxias deben su nombre a Fernando de Magallanes, quien fue uno de los primeros que registró, observó y registró a las nubes de Magallanes alrededor del mundo. Y además, las nubes de Magallanes forman parte del grupo galáctico local junto con la Vía Láctea, Andrómeda, el Triángulo, como podemos ver acá. Acá están las nubes de Magallanes. Además de existir estas dos galaxias en esta zona, las nubes de Magallanes forman un sistema magallánico. En realidad no son las dos nubes aisladas solamente, lo que llamamos sistema magallánico, sino que también tiene otras componentes, como son la corriente magallánica, que acá en inglés es stream, el puente magallánico y el brazo principal.
Todas estas estructuras han sido descubiertas posteriormente a las nubes de Magallanes porque tienen mucha componente gaseosa. Entonces, en principio, no se podía detectar. Entonces, la corriente magallánica va a ser solo hidrógeno neutro. El puente entre las nubes va a tener parte de composición estelar y además tiene gas. Y el brazo está en mucho estudio últimamente, está siendo muy estudiado porque es como un archipiélago de muchas islas donde hay diferentes regiones de formación estelar y además hay gas. Entonces, si bien el origen de estos diferentes componentes del sistema magallánico todavía no están claros, están en curso sobre investigación. Pero en este trabajo les voy a contar un poco más sobre las nubes en particular. Pero es importante que tengamos en cuenta que es un sistema que dinámicamente está conectado. Entonces, bien, la nube mayor de Magallanes se encuentra a 50 kiloparsecs de distancia. Como podemos ver en esta imagen, posee una barra estelar donde en un extremo es donde está la región de más formación estelar. Además tiene baja metalicidad y tiene una muy baja masa en relación a la de la Vía Láctea. Por otro lado, la nube menor, como podemos ver en esta imagen, está a una distancia mayor que la nube mayor, a 62 kiloparsecs, y en promedio posee una baja metalicidad y alta fracción de masa que pertenece a forma gaseosa. Esto quiere decir que hay mucha más formación estelar. Además, tiene una masa menor que la nube mayor y también una metalicidad menor que la nube mayor. Bien, como les conté antes, todo el sistema magallánico está en interacción dinámica y para poder estudiar cómo es la dinámica de las nubes de Magallanes, todavía no se ha encontrado un único modelo que pueda describir cómo es la dinámica entre estas galaxias. Pero, sin embargo, hay tres modelos que son los más aceptados y en los que se persigue buscar si realmente son o no el adecuado a través de pruebas observacionales. Entonces tenemos por un lado el modelo ligado, el cual refiere a que las nubes de Magallanes orbitan la Vía Láctea y han hecho múltiples pasajes. El modelo no ligado, el cual refiere a que las nubes recién están haciendo su primer acercamiento a la Vía Láctea. Y el tercer modelo es que las nubes de Magallanes han sido acretadas por la Vía Láctea como parte, como las componentes más grandes de un grupo de otras galaxias. Entonces, bien, ahora vamos a ver cómo cómo están caracterizados los grupos de cúmulos estelares, los cúmulos estelares de las nubes de Magallanes. Bien, el sistema de cúmulos estelares de las nubes de Magallanes es, como ustedes pueden ver en este gráfico, estudiando este sistema, ya se puede dar noción de cómo es la morfología de estas galaxias. En este diagrama se han graficado todos los cúmulos estelares catalogados por Vica y colaboradores en 2008, el cual es el catálogo más completo que hay hasta el momento de cúmulos de las nubes de Magallanes. Y pueden ver cómo solo graficando los cúmulos estelares ya queda delimitada en cierta forma la nube menor junto con el puente, porque como les comenté antes también hay población estelar en el puente. Entonces, acá podemos reafirmar nuevamente la importancia que tienen los cúmulos para el estudio en general de las galaxias. Bien, este catálogo, si bien incluye además de cúmulos, asociaciones y otros objetos extendidos, se lograron catalogar 3.740 cúmulos bueno, como les mencioné antes, dan de forma muy precisa las características la característica morfológica de las galaxias. Bien, la nube mayor tiene, a través del estudio de los cúmulos de la nube mayor, se ha encontrado que existen dos periodos de formación estelar marcados en esta nube.
Este periodo de formación de cúmulos está dividido por un periodo de inactividad, o llamado age gap, en el cual solo se había encontrado un solo cúmulo, ESO 121. Este periodo duró entre 3 y 4 mil millones de años aproximadamente, y este cúmulo tiene 9 mil millones de años aproximadamente. Recientemente, Piatti encontró, o parecería haber encontrado, otro cúmulo de la nube mayor perteneciente a este periodo de inactividad, lo cual da noción que algo sucedió entre estos dos periodos de formación estelar para que haya habido este parate en formación estelar. Entonces, como tenemos estos dos grandes periodos de formación estelar, es que van a haber dos poblaciones de cúmulos en esta nube diferentes, con características diferentes. Por ejemplo, sus metalicidades. Vamos a encontrar un grupo pobre en metales y un grupo más rico en metales. Y además, se han llegado a encontrar cúmulos muy parecidos a los cúmulos globulares de la Vía Láctea, que son tan viejos y tan pobres en metales como ellos. En total, hasta el momento, hay catalogados 3.159 cúmulos de la nube mayor. Por otra parte, la nube menor, como pueden ver en los cúmulos estelares de la nube menor están graficados en puntos negros en este diagrama. También hay algunos del puente. Como les dije antes, en general se hace un estudio del puente y la nube menor en conjunto, no se los separa. Entonces, Vico y colaboradores en 2020 lograron catalogar 626 cúmulos de la nube menor y se puede ver que no existe un periodo de inactividad en la nube menor. Antes vimos que habían dos poblaciones en la nube mayor y un periodo de inactividad muy marcado donde no se encontraron ningún cúmulo, o se han encontrado solo dos que se formaron en ese periodo, mientras que en la nube menor no se encuentra este periodo de inactividad. Además, el cúmulo más viejo que se ha encontrado en la nube menor es NGC 121 y aún siendo el más viejo de la nube menor, es mucho más joven que los más viejos de la nube mayor. Bien, en esta tabla les muestro un resumen de lo que han sido los últimos relevamientos y todos los relevamientos que han habido que han incluido a las nubes de Magallanes en sus proyectos. En particular les quería destacar a Vizcacha, que desde 2015 hasta la actualidad, o sea, está actualmente funcionando este proyecto, está enfocado solamente en cúmulos de las nubes de Magallanes, este survey, lo cual es muy importante y va a traer mucha información nueva, pero lo que también es importante destacar es que todos estos surveys son fotométricos, ¿sí? Bien, entonces para poder estudiar estos objetos, podemos usar técnicas fotométricas, como las que usaron los surveys que mostré, o técnicas espectroscópicas. Y además, ambas pueden ser integradas o no integradas. En el caso de este trabajo, vamos a usar espectroscopía integrada. Pero antes les voy a contar que a partir de la fotometría, que fue lo primero que se hizo, con lo primero que se estudia estos objetos, se hicieron varias clasificaciones que son muy importantes y las vamos a ver. Entonces, una de estas clasificaciones fue realizada por Sir Wilkinson y Bagnolo en 1980, quienes buscaron una relación entre la edad y los índices de color. Entonces, ellos, a partir de 3 colores independientes, determinan 2 parámetros y grafican en este diagrama que podemos ver a la derecha los 2 parámetros que tienen, que son combinaciones lineales de los índices de color. Entonces podemos ver cómo se distribuye la muestra, que ellos estudiaron 61 cúmulos de las nubes de Magallanes, y dividieron en regiones, en 7 regiones de forma arbitraria, que podemos ver un poco más grande en este gráfico. Y además, estudiando estos grupos, llegaron a la conclusión de que los 3 primeros grupos no son sensibles a la abundancia química. Es decir, que son cúmulos que tienen
la misma metalicidad, pero es otra la razón por la cual se ubican en diferentes zonas de este diagrama. En cambio, desde la región 5 hasta la región 6 sí son sensibles a la edad y a la abundancia química. Y por último, encontraron un grupo donde todas las características de estos cúmulos eran muy similares a la de los cúmulos globulares de la Vía Láctea. Bien, a partir de esa clasificación hecha por Ciro y colaboradores, es que Vico y colaboradores en 1996, también usando fotometría integrada, amplían esta clasificación y aquí ustedes pueden ver que si bien la clasificación se mantiene, logra refinarse y se agregan algunos tipos dentro de esta clasificación. Entonces, bien, hasta ahora vimos que se puede hacer mucho y hay hecho mucho con fotometría en cúmulos. Ahora vamos a ver qué es la espectroscopía integrada, que es lo que nos va a interesar en este trabajo. La espectroscopía integrada es una técnica observacional que permite estudiar cúmulos o cualquier otros objetos, nosotros vamos a usarla para estudiar cúmulos, de diámetro angular pequeño y brinda información muy precisa sobre edades, enrojecimientos y metalicidad. ¿Cuáles son las ventajas que tiene usar esta técnica frente a usar otras? Es que permite estudiar poblaciones compuestas usando espectros patrones, es decir, se puede estudiar los miembros de cada objeto, cada cúmulo, por separado a partir del estudio del espectro integrado del mismo. Además, solo depende de dos parámetros, es decir, son necesarios solamente la edad y la metalicidad para hacer uso de esta técnica, mientras que en otras técnicas hay que hacer algunas hipótesis sobre modelos de formación, modelos de atmósfera, funciones de masa inicial. Entonces, usando espectroscopía integrada, nos liberamos de eso y solamente necesitamos edad y metalicidad. Recientemente, la técnica ha sido muy aplicada, no solo para cúmulos en las nubes de Magallanes, como hicieron Ahumada y colaboradores en 2019 y Simón y Romero en 2022, sino también para cúmulos de la Vía Láctea y también para que pertenecen a galaxias que están tan lejos que solamente es posible hacer espectroscopía integrada. Entonces, aquí podemos ver la relevancia que tiene este tema. Bien, ¿en qué consiste? En este gráfico, en este diagrama, en esta imagen, podemos ver a NGC 1826, que es uno de los cúmulos de la muestra. Y lo que quiero mostrar acá es que lo que obtenemos con la espectroscopía integrada es el espectro de todo el cúmulo. ¿Sí? Del cúmulo completo es el que tengo la información, la luz integrada del cúmulo. Bien, uno de los primeros trabajos que usaron espectroscopía integrada aplicándola a cúmulos fue el de Vika y Aluan en 1986, quienes quisieron crear una clasificación de cúmulos teniendo en cuenta la edad y la metalicidad. Entonces, lo que hicieron fue analizar una muestra de 63 objetos, en su mayoría eran cúmulos estelares, también habían regiones H2, y usaron espectros integrados. Entonces, lo que realizaron fue, a partir de la medición de anchos equivalentes de perfiles de líneas metálicos y líneas de Balmer, midieron en los espectros de cada cúmulo y determinaron cuál era la relación con la edad y la metalicidad. Entonces, bien, antes de que sigamos, les voy a contar qué es un ancho equivalente para que de ahora en adelante entendamos qué es lo que estamos definiendo como tal. Y es, un ancho equivalente es el ancho que tendría una línea rectangular de profundidad máxima que remueve del continuo la misma cantidad de flujo que la línea de absorción. ¿Sí? Entonces, esto es una medición que la hacemos con iGraph, pero para que ustedes tengan en cuenta que ese es el procedimiento que hay detrás de cuando yo digo mido el ancho equivalente y me da tanto, estoy teniendo en cuenta esta definición. Entonces, bien, volviendo al trabajo de Vika y Albano en el 86, ellos trabajaron en el rango visual entre el 3700 y 7700 Armstrong y dividieron en 70 ventanas.
Acá a la derecha yo les muestro un fragmento de la tabla de las 70 ventanas, donde podemos ver que se pone el ancho de la ventana, de dónde hasta dónde va esa ventana, quiénes son los principales absorbedores de esa ventana y además la relación entre el ancho equivalente, que acá lo vemos con W, y el ancho de esa ventana. Entonces este valor lo que nos da información es de qué tan detectable es o no esa línea. Entonces la amplitud de las ventanas va entre 24 y 190 Armstrong y fue muy importante en este estudio porque de esta forma dijeron, bueno, hay tales ventanas que son más identificables, mejores, para hacer un estudio particular. Entonces, bien, en este gráfico podemos ver cómo en el panel izquierdo se presentan dos cúmulos globulares similares a los de la Vía Láctea. Entonces, todos tienen edad, la misma edad. En promedio todos tienen la misma edad. Lo que varía es que de forma decreciente la metalicidad baja. Entonces podemos ver que para una dada edad, lo que varía, el continuo de estos espectros integrados, es la metalicidad. Mientras que para objetos jóvenes pasa que toda la secuencia está dominada por la edad. ¿Sí? Acá la variación en metalicidad es muy poca, casi que es despreciable, y podemos ver que lo que hace variar los continuos es la edad. Entonces, bien, en este gráfico podemos ver cómo, estudiando los anchos equivalentes de las líneas de Balmer, podemos ver cómo es la relación que tienen con la edad. Y claramente podemos ver que es una relación bivaluada, ¿sí? En este gráfico, Simón de Romero en 2021 juntó todas las líneas de Balmer y se puede ver la relación entre los anchos equivalentes y la edad. Entonces lo importante que notemos acá es que para una dada edad yo mido un ancho equivalente, para un determinado ancho equivalente puedo tener dos valores diferentes de edad. Entonces tengo que tener cuidado al usar esta relación porque es una relación bivaluada. Entonces voy a tener que tener en cuenta también la forma del continuo de ese espectro. Entonces, bien, hay varios métodos para determinar las edades a partir de espectros integrados. Uno de los métodos es a través de la medición de anchos equivalentes, que es la que vimos recién, es la que realizaron Vika y Alvar. Otro método es a través del diagrama diagnóstico. Otro método es a través del ajuste por template y además también tenemos la síntesis espectral. En particular, yo voy a aplicar a esta muestra de cúmulos solamente estos dos métodos y los otros dos métodos voy a presentar los resultados en el próximo semestre. Entonces, podemos ver que en el método de anchos equivalentes, lo que realizan Vika y Alban es una tabla donde relacionan los anchos equivalentes de las líneas de Balmer con las diferentes edades. Luego, el método de diagrama diagnóstico fue desarrollado por Santos y Piatti en 2004 y ellos también utilizan anchos equivalentes, solo que lo que realizan es definir una suma metálica y una suma de las líneas de Balmer, donde literalmente se suman los anchos equivalentes de estas líneas y se conforman estos dos índices. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo se relacionan la suma de los anchos equivalentes de las líneas de Balmer con la suma de los anchos equivalentes de las líneas metálicas. Y podemos ver que encontraron que la muestra está agrupada en 4 regiones, divididas, que tienen diferentes edades, estas 4 regiones. Entonces, bien, ahora voy a presentarles un poco cuál es la muestra que hemos estudiado en este trabajo. En esta tabla les presento sus coordenadas y sus diámetros aparentes. Y a la derecha vamos a ir viendo una imagen creada con Aladdin de cada uno de estos cúmulos para conocer. Este es el E41, el cual forma parte de la nube menor de Magallanes. Acá tenemos a NGC 1826, que forma parte de la nube mayor. Y a SL573, que también forma parte de la nube mayor.
Entonces, en este gráfico podemos ver cómo están ubicados. Este gráfico es la distribución de los cúmulos obtenida por Vika y Albano en 2008 que vimos antes, y hemos superpuesto dónde están los cúmulos de nuestra muestra para que tengamos una idea espacial, no solamente a qué nube pertenecen, de dónde están los cúmulos en este. Bien. Las observaciones fueron realizadas con el telescopio Jorge Sade en el complejo astronómico El Leoncito con el espectrógrafo REOS en modo dispersión SIN. Fueron realizadas el 25 de octubre del 2019 y el ancho de la ranura fue de 400 micrómetros, la dirección fue este-oeste, es decir, la ranura se colocó este-oeste y fue desplazada norte-sur, que a continuación les voy a mostrar cómo desplazamos la ranura. La resolución espectral fue de 17 Armstrong y la red que usamos fue de 200, la red 270 de Casleo de 300 líneas por minuto. Los espectros integrados finales tuvieron una dispersión de 3.4 Armstrong por píxel y el rango espectral útil fue de 3800 a 7200. Entonces, bien, el procedimiento que realizamos para hacer la observación fue, este es NGC 1826, que a modo de ejemplo vamos a ver cómo fue que se realizó la observación. Entonces, esta es la ranura, está realizada a escala con el tamaño real, y lo que se hizo fue irla desplazando en dirección de la declinación, y luego con todas las exposiciones se combinó y se obtuvo el espectro final de este cúmulo. Entonces, luego de obtenidos los datos, usando AIRA, se hizo la reducción con el procedimiento estándar de reducción, es que se obtuvieron los tres espectros finales integrados para los tres cúmulos de la muestra. Entonces, en este gráfico podemos ver el flujo normalizado y la longitud de onda, y en primer lugar tenemos a L41, a NGC y a SL573. Como pueden ver, acá hay algo que llama la atención a primera vista cuando vimos estos espectros, y es que está H alfa en emisión, a diferencia de los otros dos cúmulos que no pasa del mismo. Además, bueno, estos espectros están normalizados en 5600 Armstrong y los desplacé diferentes constantes para que pudiéramos visualizarlos todos en simultáneo. Entonces, bien, una vez obtenidos los espectros, lo que se hizo fue medir los anchos equivalentes. Entonces, acá en rojo pueden ver el espectro, y lo que vemos en línea blanca es la medición realizada con AIRA. En este caso podemos ver que realicé 3 mediciones. Entonces, en la parte inferior podemos ver que se obtiene el ancho equivalente. ¿Sí? Entonces, en esta tabla les presento todos los valores obtenidos para las diferentes ventanas, y además las sumas, la suma metálica y la suma de las líneas de Balmer, porque como vamos a aplicar el método de diagrama diagnóstico, necesitamos saber las sumas también. Los errores de todas estas mediciones siempre fueron menores a 1 Armstrong, y las ventanas seleccionadas corresponden a las definidas en Vicaria. Entonces, bien, ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos en este trabajo. Por un lado tenemos las edades obtenidas con el método de anchos equivalentes de las líneas de Balmer, y por otro lado tenemos las edades obtenidas a partir del diagrama diagnóstico. Entonces, acá a la derecha podemos ver el diagrama diagnóstico. En el eje inferior tenemos la suma de anchos equivalentes de las líneas de Balmer y la suma de anchos equivalentes de las líneas metálicas, y están superpuestos los resultados obtenidos para los cúmulos de esta muestra. Entonces podemos ver que L41, acá en violeta, está en la región de menor edad dentro del diagrama. Bien, entonces para poder verificar y comparar las edades obtenidas para cada uno de estos objetos, comparamos con las edades obtenidas en la literatura. Entonces,
Una cosa que es importante es que tanto para NGC 1826 como para SL 573, solamente había registros de edad por Vica y colaboradores del 96. Y además, vi que colaboradores realizaron fotometría integrada. Entonces, estos resultados serían las primeras edades obtenidas a partir de espectroscopía integrada para estos objetos. Además, bueno, L41 lo encontramos que ha sido más estudiado y podemos ver que presenta un orden de magnitud la edad que obtuvimos con la edad presente en la literatura. Bueno, antes de seguir contándoles, les cuento que este trabajo ha sido aceptado para ser publicado en la próxima edición del boletín de la Asociación Argentina de Astronomía, lo cual nos pone muy feliz. Bien, entonces, para terminar, podemos ver que el E41 tiene una edad menor a los 10.000 millones de años, pero si bien es un orden de magnitud diferente a lo que encontramos en la literatura, Martellán y colaboradores encontraron que el E41 posee una estrella de tipo Be. Estas estrellas emiten, son estrellas que tienen una emisión. Entonces, esto puede ser la causa por la cual obtuvimos un resultado diferente y nos motiva a seguir investigando este cúmulo a ver si realmente es debido a esta causa la diferencia con la encontrada en la literatura. Por otro lado, SL573 tiene una edad de 3.000 millones de años, es el cúmulo más viejo de la muestra, y NGC 1826 es apenas un poco más joven con 1.000 millones. Ahí está. Un error de la presentación. Les voy a contar mi trabajo futuro antes de terminar. Ahí está. Bueno, voy a seguir trabajando, no es que no voy a seguir haciendo. La idea del trabajo futuro es ampliar la muestra de cúmulos, estudiar más cúmulos. Este trabajo era para conocer la técnica, para saber cómo se medían los anchos equivalentes, para tener una idea preliminar de cómo se hace este trabajo. Además, voy a determinar edades y excesos de color con el método de ajustes de Temple. También voy a usar el método de síntesis espectral para determinar metalicidad, entre otros parámetros. Y además, bueno, lo que uno persigue haciendo el método de ajustes de Temple es poder ampliar la biblioteca de espectros Temple, que los espectros Temple son los espectros patrón. Entonces sirven para determinar edades. Entonces, si uno puede aportar estas bibliotecas, es muy beneficioso y muy provechoso porque puede ayudar a a la mejor determinación de las edades de otros números. Entonces, ahora sí. Gracias. Claro, el objetivo era que aplaudieran 2 veces. Es Casleo. Sí, sí, sí. Hola, hola. Está. Hola. Quizás en otras galaxias que podrían ser parecidas a la Vía Láctea, ¿se espera que los cúmulos sean distintos o que sean en mayor parte globulares y abiertos?
Y la verdad es que vos fíjate que estudiando cúmulos, la de las nubes de Magallanes, ya se ha encontrado que no funciona esa clasificación. E incluso, últimamente, también se han encontrado que hay cúmulos de la Vía Láctea que tienen apariencia globular y que no tienen la edad de un globular. Entonces, como que ya esa clasificación está Claro. bastante obsoleta. Entonces, sí, cada galaxia debe tener su diferentes tipos de cúmulos. Eh, Eso te diría yo en primera instancia, ¿está bien? Sí. Sí. Una clasificación más fluida, no binaria. Claro, sí, es como... Exacto. Sí, gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿me Hola. escucha? Sí, muy lindo el seminario. Gracias. Concuerdo que muy didáctico y muy lindo de seguir. Te quería preguntar de ese cúmulo que tiene la estrella esta BE, que con la línea de emisión en H alfa. Sí. ¿Por qué es? Porque BE que tiene. Tengo entendido que las estrellas B emiten y tienen H alfa en emisión, entonces puede ser que esta emisión en H alfa sea más responsable la estrella que el cúmulo en sí. Entonces, Ok. eh, cuando uno estudia el espectro integrado, está viendo todo lo que hay en ese objeto. Entonces, por ahí, si hay una estrella que tiene más eh, algo como esto, por ejemplo, o tenés una estrella más grande o más representativa, va a quedar reflejado en el espectro integrado de todo el cúmulo. Va a evidenciar sus características sí o sí. Está bien. Bueno, gracias. De nada. Eso hace que la técnica de espectro sea como más, mucho más confiable que Sí, la a mi fotométrica. criterio muy... No, por esto, ¿no? Porque fotométricamente no puedes detectar estas cosas. Claro, además, con con la técnica de ajuste de templates, uno puede, como que va haciendo una combinación y dice, si le pone una estrella de este tipo, ¿cómo queda? ¿Con qué ajusta mejor? Entonces uno ajusta el espectro con las componentes que mejor le quedan. Entonces dice, bueno, esto tiene una estrella de esto que está haciendo esto en el espectro. Esto. Entonces, eh, incluso, o sea, estos dos métodos serían como lo primero que uno hace y después cuando empieza a usar estos software, se aumenta mucho más la precisión de lo que uno puede encontrar. ¿Otra pregunta? No, perdón. Me ocurrió recién con esto que decías. Sí, así como para las estrellas hay espectros sintéticos para cúmulos. Sí. No, ahí. ¿Pregunta? Yo tengo una pequeña preguntita y es estimación de errores. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para estimar errores, sobre todo cuando se hace el método de ajuste de template, se hace usando, bueno, el mismo software tiene una estimación de errores y además en los métodos que nosotros hemos usado, como conté antes, yo obtuve un error en los anchos equivalentes y cuando uno viene a la tabla de... ay, voy a llegar. En la tabla de Vika y Aluan, que es de relación a los anchos equivalentes con acá, podemos ver que eh, se tiene en cuenta, digamos, el error en el ancho equivalente para esa estimación de la edad, pero además los saltos, fíjate que son como que pasan de 1 a 5, de 5, entonces como que no hay una continuidad, como que se mantiene cero tanto, pero podemos decir que en los que hemos encontrado nosotros, más o menos 1 giga de error en el de 3000 y 1000, que son SL 573 y NGC 1826, tienen más o menos 1 giga de error. Y eso. ¿Cómo? Y los cúmulos tienen de 3 gigas y 1 giga.
y tiene un error de un giro. Está bien, dentro de lo aceptable. Por eso usar estos otros dos métodos va a mejorar un montón y va a ser mucho más precisa la determinación de edad. Vos fíjate que yo hice, o sea, que lo que hicimos acá fue ponerlo en este diagrama y en principio es como bastante ambiguas algunas regiones del diagrama, entonces es como... Lo mejor va a ser cuando apliquemos los otros dos métodos, ahí vamos a saber de forma mucho más confiable cuál es la edad. Vale. Gracias. ¿Está? Sí. Y no sé si me escucha. Ahí va, ahí se me escucha. Ahí Sí. está. Vos sacas un espectro de cada imagen esta de la ranura que queda ahí adentro, y Sí. después de ahí pasas en la próxima diapositiva. Claro, vos vas haciendo todas estas exposiciones y después todo esto, que es esta imagen, se combina. Claro, eso te iba a preguntar. Esa ¿cómo se combinación hace? vos la haces con Aira, combinás los bien. espectros Bien. y obtenés el espectro final. Porque de cada una de esas ranuras vos sacarías un espectro. Claro, Bien. porque este objeto es más grande que la ranura, entonces Claro, sí, sí, tenemos que dividirlo para Bien. poder hacer el mapeo de todo el cúmulo. Pero Y vos combinas todo esto con Aira, todos estos espectros individuales y obtenés el espectro esa es una combinación. integrado final. Bien, ese. Perfecto. ¿Alguien más? Ahora pensando en esto de sacar espectros así, ¿se Sí. ven diferentes los espectros, por ejemplo, el del medio y el de un costadito? Sí. O sea, se puede distinguir estas poblaciones. Sí, por ejemplo, en este, bueno, yo tenía una diapositiva para contestarte eso, pero como tuve que descargar el poder, no te lo pongo. Después te la muestro. Pero justamente el espectro de esta ranura, por ejemplo, esta estrella se ve, o sea, se nota que está la línea de esa estrella Claro. ahí y es diferente a esta. O en esta se ve un poquito de esto, es como, es muy evidente. Y después integran también en la dirección de o sea, en la dirección espacial de la ranura, digamos, sacan como un espectro total. Claro, nosotros sacamos el tajada ancha. espectro eso, Ah. de todo el Bien. Gracias. no. Bueno, ¿estamos? Le agradecemos.